No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Llegamos al último programa de esta 15ª temporada, pero la semana que viene comenzaremos una nueva con un montón de temas muy variados y desde luego pues adentrándonos en momentos de la historia. Ya 16 años, 16 temporadas de Ser Historia. ¡Qué locura! Yo creo que en todo este tiempo, salvo un sábado, por una cosa de fútbol, no hemos tenido programa. Todos los sábados, desde hace casi 16 años, en estas 16 temporadas, hemos tenido un programa diferente de Ser Historia. Y en esta ocasión la vamos a dedicar al mundo de Mesopotamia, ese mundo para mí tan apasionante, que tiene tanta relación con el mundo antiguo, con el mundo de Egipto, que es mi verdadera pasión como egiptólogo, y que aquí nos va a abrir de nuevo las puertas, ¿no?, a conocer algunos de esos detalles apasionantes. Vamos a hablar del mundo asirio, vamos a hablar de los sumerios, vamos a hablar de su arte, de su cultura, de sus genialidades, de esas cosas originales, ¿no?, que han marcado un poco el antes y el después de la historia, siempre rodeados de grandísimos amigos. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Asiria creó su propia cultura basada en una religión sólida, una literatura y un lenguaje influenciado por Sumer. Esto era Nemrod, ciudad levantada por el rey Ashurnasirpal II en el siglo IX a.C. Los trabajos de excavación se han venido desarrollando aquí desde hace 150 años. Como resultado, se ha dilucidado paso a paso gran parte de la historia de Mesopotamia. El rey Ashurnasirpal fundó el imperio asirio y derrotó a Mesopotamia en el siglo IX a.C. Esta escultura adornaba el palacio de dicho rey en Nemrod. Nemrod fue la primera ciudad de la historia de la humanidad adornada con semejantes tallas. Nemrod fue la capital del rey Ashurnasirpal II, quien fundó la ciudad a la vera del Tigris, abriendo una red de canales en el siglo IX a.C. Hablar de historia no solamente es hablar de la cultura egipcia que hemos hecho. Yo como egiptólogo, bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? Y muchas veces hemos hablado aquí de los orígenes de la civilización, haciendo referencia en el Antiguo Egipto. Y hay que reconocer que hablar de historia, hablar del origen de la historiografía y también de los orígenes de la cultura del ser humano es viajar a un lugar muy cercano al Valle del Nilo, pero desde luego quizás mucho más fascinante, o por lo menos que tiene muchas más cosas que contar, ¿no? Es hablar de Mesopotamia, hablar de Irán, de Irak, y es lo que queremos hacer en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Vamos a viajar hasta Irak, vamos a viajar a alguno de los enclaves que nuestro invitado ha tenido la oportunidad de visitar, y hablando yo con él, es buen amigo, pues con envidia, ¿no? Porque la cultura asiria, como escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión llamado Sumerios y Asirios,
es quizá una de esas referencias de la que todavía queda mucho por hablar, queda mucho por investigar, queda mucho por hacer y queda mucho por compartir con el gran público, ¿no? Y hablar de asiriología, hablar de Mesopotamia, hablar de estas culturas en nuestro país, en España, es hablar de Juan Luis Montero Fenollosa, uno de los mejores asiriólogos que tenemos en nuestro país y que ha compartido y ha sabido compartir con el gran público de forma brillante en los últimos años su pasión por la historia. Juan Luis Montero, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Un gran placer, como siempre. Juan Luis Montero Fenollosa es profesor de la Universidad de La Coruña. Ha participado en las últimas semanas en una expedición extraordinaria a la que yo le envidio, por la que ha tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Irak. Y desde luego, bueno, pues yo le envidio muchísimo, ¿no? Porque tener la oportunidad de poder poner los pies en estos lugares, en la excavación en Jorsabad, ¿no? Participando, como digo, en una excavación arqueológica de la Universidad de la Sorbona, la Universidad Parisina de la Sorbona, participando, como digo, bajo la dirección de Pascal Butterlin en un trabajo, ¿no? que marca un poco, ¿no? el inicio de una historia que seguro que en los próximos años va a dar muchísimos éxitos. Yo creo que es algo con lo que ni él soñaba ni muchas personas podían hacerlo, ¿no? Esa posibilidad que ha tenido la arqueología en los últimos años, a pesar de todos los problemas políticos y económicos que ha habido alrededor de esa zona en Irak, bueno, pues marca un poco, como digo, el devenir de los acontecimientos y, en definitiva, abre las puertas a que en un futuro, bueno, pues se pueda volver a hacer lo que todos soñamos, ¿no? Volver a reescribir esos inicios de la arqueología tal y como tendría que haber sido, pues desde hace décadas. Juan, ¿cómo es llegar allí después de la guerra, de los problemas con el ISIS? Imagino que es un sueño hecho realidad, ¿no? Pero la posibilidad de estar en Irak es un sueño hecho realidad, ¿no es así? Sí, es más que un sueño, ¿no? Yo siempre había estudiado, pues, como estudiante de arqueología y apasionado de Mesopotamia, aunque había trabajado ya previamente en Siria y en el Próximo Oriente. Jorsabad, la capital soñada, la gran ciudadela soñada por el rey Salomón II, uno de los grandes reyes del mundo asirio, era pues, bueno, hemos leído pues las primeras excavaciones arqueológicas, ahí empezó todo, ¿no? La arqueología mesopotámica empezó en Jorsabad. Empezó en 1843, empezó a través de los consulados franceses, ¿no? Que luego llevarían todos esos tesoros al Museo del Louvre en 1840. En fin, ahí empezó todo, ¿no? Y este proyecto, como bien dices, es una zona cerca de Mosul, que ha sufrido pues muchísimo, pues, bueno, de diferentes avatares de la geopolítica regional y en ningún lugar, pues bueno, el temido Estado Islámico, ¿no? Que convirtió aquel lugar en un campo de batalla, ¿no? Y poder volver 180 años después, nada menos, de Bota, a poder excavar, a poder recuperar esa ciudad de casi 300 hectáreas es más que un sueño, ¿no? Y poder participar, ser el único español, un gran privilegio, bueno, que quiero disfrutar, ¿no? Y que estoy disfrutando y que aún estoy en una nube después de volver hace ya pues, más de 2 semanas. ¿Cómo están los yacimientos en la actualidad en Irak? Tú has estado muy cerquita de la ciudad de Mosul, que hablar de Mosul para muchos de nuestros oyentes es hablar de un lugar de guerra, pero bueno, vamos a quedarnos con el lado positivo, ¿no? Es un lugar de historia, de arqueología, de futuro. ¿Cómo se encuentran los yacimientos en la actualidad? Claro, hay de todo, ¿no? Evidentemente los yacimientos han sufrido los conflictos armados, ¿no? Como las personas, evidentemente. Pero bueno, la arqueología vuelve a recuperar yacimientos emblemáticos. Mismo hay arqueólogos italianos en Nínive, la otra capital asiria extraordinaria, se está restaurando una de las puertas. Y el regreso, pues, de este proyecto francés
a Dur-Sardukin, la ciudad de Sargón. También hay muchos proyectos que están dirigiéndose sobre todo hacia el sur, ¿no? El sur de Mesopotamia, al sur de Bagdad. Los yacimientos han sufrido expolios, han sufrido los actos de guerra. Dur-Sardukin, el actual Jorsabad, tuvo minas, algún búnker. Pero en general, lo que yo he podido ver es que hay un interés por parte de las autoridades iraquíes, por parte de la población local, de pasar página, ¿no? Y mirar hacia el futuro. Y en ese futuro, el patrimonio arqueológico, un patrimonio que yo diría que es universal, ocupa un papel fundamental. Uh-huh. Tú trabajas con un equipo francés, lo decía ahora, ¿no? Dirigido por Pascal Bouteglan. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el día a día? Imagino que a pesar de la emoción que sentís de encontrarse en un lugar realmente increíble, esa tensión, también vosotros sois protagonistas de ello, ¿no? No, claro, es decir, no podemos ignorar que estamos en un país que ha sufrido un conflicto y que las cosas no se solucionan de un día para otro, ¿no? Nosotros lamentablemente nos teníamos que desplazar en coches blindados y con escolta policial en todo momento, más por precaución que porque hubiera un peligro latente, ¿no? Pero esa era la situación, ¿no? No hemos tenido, eso sí, tengo que dejarlo bien claro, ni el más mínimo problema, ni la más mínima dificultad. En todo momento hemos estado haciendo nuestro trabajo, haciendo ciencia, investigación y recuperando un patrimonio. Sobre todo, yo destacaría este hecho, ¿no? Que hasta no hace mucho Jorsabad fue un campo de batalla, fue un lugar de violencia, ¿no? Y poderlo transformar nuevamente en lo que es, en un yacimiento patrimonial, en un yacimiento excepcional, ¿no? Para reconstruir la historia del Imperio Asirio, y yo diría que la historia antigua universal poder participar de ese hecho para mí es un gran placer, y tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Recuperar la historia como elemento de concordia, ¿no? Como elemento que nos une a todos. Conocer nuestro pasado es fundamental, y sin ignorar evidentemente que la situación pues es compleja en la región. Uh-huh. Imagino que Juan Luis, el hecho de estar allí, ¿no? Cerquita de la ciudad de Nínive, en el palacio de Jorsabad, en esas excavaciones, me mandabas, ¿no? Hace unas semanas la noticia, ¿no? Que apareció en medios internacionales de la aparición de un Lamassu. ¿Cómo es la situación desde el punto de vista arqueológico? Lo comentábamos ahora, ¿no? Se ha destruido mucho patrimonio, pero también, hablando con algunos colegas, queda tanto por rehacer o redescubrir que vosotros, por ejemplo, el hecho de sacar a la luz el cuerpo, ¿no? de ese Lamassu, ese toro alado con la cabeza de un personaje barbado asirio que hoy se conserva hoy, gracias a Dios, en otro sitio. Todo ello implica, ¿no? un poco el trabajo, ¿no? Que es más lo que decías ahora, ¿no? Es más importante o más interesante quizá el hecho de estar allí y estar mirando bajo tus pies lo que va apareciendo, que estar mirando realmente al lado si va a aparecer algún loco que puede empezar a pegar tiros y hacer cosas bárbaras, ¿no? No, claro, nosotros somos científicos, somos arqueólogos, y lo que nos interesa es recuperar el patrimonio, ¿no? Y esa es nuestra obligación. Es decir, hay una parte que ya se ha perdido, es irreversible, por diferentes razones, y ahora lo que tenemos que recuperar la parte que queda, que es muchísima, ¿no? Afortunadamente, con otros métodos, con otras técnicas, con otras ideas, con otros conceptos muy diferentes a lo que hicieron los pioneros, ¿no? Que era una arqueología todavía incipiente, ¿no? La arqueología todavía era una disciplina todavía casi en construcción, ¿no? Y poder volver a las grandes ciudades, poder volver a esos grandes yacimientos, con nuevas ideas, con nuevos equipos, con gente joven, ¿no? Que se está formando, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para dar futuro, dar esperanza no solo a la ciencia arqueológica en la región, sino también a la población local, ¿no? Que ve que por fin las bombas se callan y que vuelve la ciencia, ¿no? Y que vuelve el conocimiento. Yo creo que eso es un paso fundamental, y poder participar en él es extraordinario. Haber asistido estos días a ese descubrimiento de ese Lamassu, de ese toro alado, como decías, de casi 4 metros de altura, fue un momento importantísimo. Vieron todas las televisiones locales, es decir, por fin algo de paz, algo de historia, arte, conocimiento. Insisto siempre en esa misma idea, porque esta región necesita de estas cosas, ¿no? Para seguir progresando es fundamental, ¿no? El conocimiento, ¿no? Las raíces, ¿no? El pasado. Yo creo que eso
es fundamental en cualquier territorio, y en este más, que ha sufrido pues los avatares de varios conflictos desde los años 90, por citar los más recientes. Uh-huh. Claro, muchos de nuestros oyentes, cuando se habla de esos lamasu, de esos toros alados, bueno, les viene a la cabeza, ¿no?, la idea de visitar el Museo del Louvre, el Museo Británico, el Metropolitan de Nueva York, ¿no?, con todas esas figuras. La cultura asiria es una de las más increíbles, heredera de otras, bueno, de culturas anteriores, ¿no?, de civilizaciones anteriores, como los sumerios, los babilonios. La cultura asiria tiene todavía mucho que decir, y vosotros tenéis la posibilidad, ¿no?, de tomar esos elementos de la mano para poder empezar a reescribir, no a reescribir, ¿no?, pero empezar a escribir la historia de nuevo con páginas brillantes, y a partir, ¿no?, de estos hallazgos que vosotros podéis empezar a sacar a la luz. Sí, esa es la idea, ¿no? Porque los pioneros abrieron camino, ¿no?, con los métodos y las técnicas propias de la época. Ellos hacían más, yo diría, una historia del arte que una arqueología, ¿no? La arqueología es conocer el modo de vida, el modo de pensar, ¿no? Y, por ejemplo, Jorsabat, esta ciudad que Sargón llamó de esta manera, le dio su nombre, ¿no?, la ciudadela de Sargón. No conocemos la ciudad en sí misma, es decir, no se excavó prácticamente lo que es la ciudad donde vivía la población de este asentamiento, que hemos dicho, de casi 300 hectáreas. Hemos podido excavar parte de un edificio, lo que llamamos la ciudad baja, parte de la muralla. Estamos retomando nuevamente las excavaciones en el palacio. Es decir, hay que reexcavar a veces lo excavado con otra perspectiva para poder aportar nueva luz, un nuevo conocimiento de un mundo del que sabemos mucho, pero del que todavía ignoramos bastante más. Es decir, hemos encontrado nuevas inscripciones, nuevos textos, que eso también nos va a ayudar, nuevas inscripciones de Sargón, diferentes ladrillos, pues una tradición típica, ¿no?, de la época, poner en cuneiforme pues el nombre del fundador. Incluso lo hacía en lengua sumeria. Es interesante, muchos ladrillos de una fortaleza, de un edificio del siglo 8 antes de Cristo, como es este lugar, con textos en sumerio, cuando el sumerio es una lengua más que muerta, ¿no? Sí, hay una serie de cosas que nos van ayudando a reconstruir pues cómo era esta civilización, y que no solamente eran constructores de esos toros, que lo eran, y de esos relieves magníficos que podemos ver en esos museos europeos que decías, Londres y París sobre todo. Hay mucho más, ¿no? Hay mucho más, y ese es lo bonito, ¿no? Hay un figurat que está por excavar en esta ciudad, y eso es un proyecto que igual podemos llevar finalmente nosotros desde la Universidad de Coruña, si continuamos colaborando. Está todo por hacer, aunque ya se hizo mucho. La arqueología ha cambiado mucho, ¿no?, y tenemos que seguir avanzando en esta línea. Eso quizás es lo más importante, ¿no?, y lo que tenemos que dar a conocer, ¿no? Lo hacemos ahora en este primer paso, ¿no?, este primer contacto de tu mano, Juan Luis Montero, profesor de la Universidad de La Coruña, y que seguramente, insisto, va a ser el inicio de otras charlas, de otros proyectos que merecen la pena, ¿no? Merece la pena dedicar tiempo, minutos, radio, dinero a esta investigación científica para recuperar, ¿no?, el paso por allí de otros grandes personajes como Émile Botta, Henry Layard, que hicieron absolutamente todo, ¿no?, hace más de un siglo, por dar a conocer el mundo fenicio, el mundo sumerio, el mundo asirio, y desde luego ahora de tu mano y de la de otros, Juan Luis Montero, bueno, pues redescubrir, como digo, la historia del ser humano en estos países increíbles como es en este caso Irak. Juan Luis, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
En los próximos minutos de Ser Historia aquí en la cadena SER vamos a dedicar nuestro espacio al mundo de los antiguos sumerios. Es para muchos la cuna de la civilización, una cultura, una civilización que todavía hoy lo intentaremos conocer a través de nuestro invitado, con un origen realmente desconocido, sin embargo, que gracias a la escritura, a los textos que nos han llegado de ellos, pues podemos entrever un poco cómo eran esas raíces y sobre todo el conocimiento que ha llegado hasta nosotros de facetas tan importantes como la religión y de otros elementos de su cultura que hoy todavía, pues casi 6.000 años después, hay que recordar que el mundo sumerio lo tenemos que focalizar grosso modo en el cuarto milenio antes de nuestra era y su extensión en el tiempo en diferentes periodos, y si lo ubicamos geográficamente, que esto me gusta hacerlo siempre, tenemos que viajar a Irak, a la antigua Irak, en el Golfo Pérsico, en esas planicies que hay entre los ríos Tigris y Éufrates. Federico Lara Peinado, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado. Federico Lara Peinado, lo conocerán todo lo que nos siguen, es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los pioneros en nuestro país en pincharnos con el virus de nuestro entusiasmo por la egiptología, el mundo sumerio, Mesopotamia, porque llevas publicando desde hace un montón de décadas trabajos que hoy todavía se siguen reeditando y siguen pues inoculando ese veneno, ¿no?, del orientalismo a un montón de gente. Y mi primer trabajo fue del año 1976. Antes de ayer, casi. Y desde entonces, bueno, pues se han ido reeditando diferentes libros, de lo cual yo naturalmente estoy muy contento y agradecido a que un amplio público lo haya seguido, y en eso estamos. Fuiste un verdadero pionero. ¿Cómo te sentías a mediados de los años 70? Porque tu tesis doctoral, yo lo conozco, era epigrafía de Lérida, del lugar de donde tú vienes. Sin embargo, te decantaste por el mundo sumerio, Mesopotamia. ¿Por qué? Bueno, mi tesis doctoral fue de epigrafía romana, pero yo había tenido el precedente de un gran profesor en Barcelona, el doctor Luis Pericot, que fue el que nos inoculó pues la afición por la orientalística. Y desde entonces pues esto estaba siempre un poco sumergido, y una vez llegado a Madrid, dentro del conjunto de asignaturas que había en la facultad, pues pude elegir Historia de Oriente y bueno, pues esa es la razón. Simplemente fue un aterrizaje gracias al precedente que me había inoculado el profesor Pericot. Imagino que en aquella época la bibliografía sería mínima, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Nada más estaba el libro La historia empieza en Sumer y poco más. Del que hemos hablado aquí en ocasiones. Efectivamente. Samuel Noah Kramer y poco más, ¿no? Porque, a ver, el libro de Samuel Noah Kramer es fantástico, pero no deja de ser un texto de divulgación que hace referencia a infinidad de aspectos más científicos que es imposible, si no tienes una buena biblioteca, pues contrarrestarlos, ¿no? Este era el problema que teníamos. Poco a poco la facultad fue adquiriendo una serie de libros básicos, manuales también fundamentales, y así se ha ido formando una pequeña biblioteca en la Complutense. Pero desde luego estamos a una distancia enorme desde el punto de vista universitario, no así del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde tengo la satisfacción de que varios de los investigadores han sido alumnos míos, por tanto son dos mundos distintos. En cualquier caso, la orientalística, y en este caso el mundo de Mesopotamia, de los sumerios, del que vamos a hablar a continuación contigo, Federico Lara, pues hoy por hoy es quizá uno de esos grandes focos de interés, de investigación por muchos de nuestros oyentes. Lo comentaba al principio, ¿no?, en la introducción. ¿Se sabe ya cuál es el origen de los sumerios? Hay distintas teorías. Yo me decanto por la posibilidad de que fuesen extranjeros, llegados al país de los dos ríos, porque una serie de palabras en el vocabulario sumerio son de origen, diríamos, autóctono. No sabemos si semita, posiblemente sí, o de un pueblo X, según dice Kramer, que estaría situado allí previamente. Hay una teoría que los hacen venir de la India en razón al tipo de cilindros sellos, de decoración de animales, por ejemplo, el pavo real de la India, que se daba en Mesopotamia. Esta podría ser una vía posible. Esto se puede confirmar porque últimamente se ha encontrado en el centro del país de Irak una estación llamada Giroft, con una serie de piezas que
circulan por el mercado de antigüedades, que son, diríamos, el intermedio entre la cultura del Indus y la cultura de Mesopotamia. La clave está ahí en Giroz, que todavía está en proceso de excavación. También hay otra teoría del profesor Pettinato que dice que venían del Cáucaso, del norte, en atención a que los sumerios vestían vellones, es decir, vestidos que producían mucha calor, lógicamente, y sería un contrasentido que en un país que llega a los 60 grados de temperatura, encima se pusieran esos vestidos. Esto podría ser una rémora de su origen caucásico. En cualquier caso, sigue siendo un enigma, ¿no?, para los investigadores intentar descubrir cuál es el verdadero origen del mundo sumerio. Y, sin embargo, lo conocemos relativamente bien por la cantidad de textos que han llegado hasta nosotros. Ellos parten por ser los creadores, inventores de la escritura, en el cuarto milenio, hacia el 3300. Bueno, poner fechas a estas cosas es un poco complicado, ¿no? Pero la escritura es quizás su gran logro, ¿no? Sí, hay una escritura protocuneiforme, que es la típica de Tel Fara, de Surupac, alguna previa de Uruk, y después poco a poco, ya en un periodo posterior, en el dinástico arcaico, la tercera fase, ya tenemos una escritura perfectamente consolidada, 3500 en Uruk. Invención de los sacerdotes, puesto que la escritura nació como una necesidad de tipo económico, no de tipo religioso ni de tipo literario en absoluto. Era para llevar las contabilidades de los ingresos en el templo, de cereales, de ganado, etcétera. Respecto también a cosas curiosas, el nombre de Sumer, los sumerios se llamaban a sí mismos cabezas negras, pero además es que en sus textos ellos se sitúan o se indican país Ki-Engi, y Ki-Engi significa país o tierra, en señor, y Gi caña. Por tanto, sería un país, cosa que coincide con la geografía, pleno de cañaverales, premio de palmerales, sería este el nombre Ki-Engi, que además formaron una especie de anfictionía con una serie de ciudades que había en el sur de Mesopotamia. Y luego un poco más al norte, en el centro, estaba el país de Akkad, país semita, que se llamaba Ki-Uri, es decir, tierra de las ciudades. Esta es la terminología. Y luego los franceses, cuando hicieron las excavaciones, etcétera, dijeron que todas estas culturas admitirían el nombre de sumerios, y por tanto se les dio el nombre de sumerios. Bien es verdad que en los textos sumerios aparece el concepto sumerim, por tanto no es una invención francesa al 100%, sino que ya está en los propios textos. Los textos, como acabas de indicar, son por millares. Lo que pasa que todavía, curiosamente, hay una serie de vocablos que no sabemos el significado en absoluto, porque además es una cosa parecida a la egiptología que tú bien conoces, porque hay cuñas que indican una única palabra. Luego hay otros fragmentos que son fonéticos, y incluso al final están los determinativos, los que marcan la característica de esa palabra. Por tanto, muchos de esos determinativos ni se sabe su significado. La prueba es que los textos están en continua revisión, y traducciones de los años 80 del siglo pasado hoy en día están siendo totalmente modificadas. Esos textos nos acercan un poco la vida cotidiana, las creencias, el modo de pensar de los antiguos sumerios. Ahora decías, Federico Lara, que nace la escritura pues a colación un poco de las necesidades económicas en los templos, la crean los sacerdotes para tomar nota de la entrada, salida, contabilidad del grano, del ganado, de cualquier tipo de avituallamientos. Sin embargo, poco a poco esa escritura se utiliza para plasmar sobre las tablillas de arcilla pensamientos, inquietudes y sobre todo pues aspectos religiosos, ¿no? Religioso y también de historia, aunque no tuvieron una historia en el sentido que entendemos nosotros hoy en día el concepto de historia, sí que plasmaron por escrito, por ejemplo, el primer gran enfrentamiento entre dos ciudades-estado importantísimas, que eran Lagash y Umma. Y tenemos un famoso texto, la Estela de los Buitres, en donde el vencedor, el rey Ea-Natum, logró derrotar al de Umma. Y se han encontrado las tablillas donde se narra esa guerra entre las dos ciudades, que era por la posesión de un territorio
apto para el cultivo de los cereales, que era la Gedinna, que era un territorio intermedio entre Umma al norte y Lagash al sur. Pues bien, esa primera guerra, por razones económicas, también fue objeto de plasmación por la vía escrituraria. Y no digamos en la vía religiosa, los himnos, los mitos, las leyendas, que es una cosa extraordinaria. Muy poco divulgada en nuestro país, tengo que decirlo. Pero poco a poco los estudiosos, los que nos dedicamos a estos temas, pues vemos que se va ampliando cada vez más. Por tanto, espero que el futuro sea totalmente optimista. La epopeya de Gilgamesh, a la que hemos dedicado en ocasiones aquí minutos en nuestro programa, en Ser Historia, es yo creo que uno de los relatos más hermosos que ha podido llegar hasta nosotros. Sí, de la misma categoría que cualquiera de las obras clásicas de Homero, por ejemplo. Es una epopeya en 12 tablillas, donde ahí se narra la amistad, la guerra, el miedo al más allá, la incertidumbre de lo que nos encuentra después de la muerte, y se llega a la conclusión de que lo importante para la persona humana es la memoria que de él queda, la fama, el comportamiento, la obra bien hecha, que a esto es lo que aspira Gilgamesh, porque a pesar de que tenía una parte de su estructura era divina, también tenía una parte humana, y por tanto predomina al final la parte humana, de que el recuerdo es lo más importante, pero en los textos a Gilgamesh luego lo colocan como juez del más allá, y entonces esto ya conecta con toda la teoría de las leyendas del infierno mesopotámico, que quiero hacer una pequeña aclaración. Aunque en los textos se habla del submundo y del viaje al más allá y el descenso de la diosa Inanna a los infiernos, las últimas investigaciones a partir de los textos demuestran que el infierno de los sumerios estaba a nivel de tierra, a ras de suelo. Estaba en las zonas del Zagros, en las montañas del Zagros, y pensaban que ese infierno estaba formado por una especie de montaña cósmica en cuya parte superior, en el vértice, estaban los grandes dioses, los Anunnaki, que no son extraterrestres, como en algunas publicaciones se pone, no tienen nada que ver. Te iba a preguntar por ellos luego. Son seres celestes. Y en la base estaba la gran diosa de los infiernos, que es Ereshkigal, que por cierto hay un mito muy curioso de cómo esta diosa, que al igual que las gentes normales estaban casadas o tenían pareja, esa diosa estaba desparejada, y los propios dioses le idean, mediante un mito muy curioso, que luego podemos entrar en él si nos da tiempo, de cómo consigue tener su pareja, el dios Nergal. Una historia fascinante que nos acerca un poco a la manera de pensar de los antiguos sumerios, esa complejidad, esa especulación, esa confrontación de ideas, o por lo menos ese sentimiento de evolucionar a partir de, imagino que la religión sumeria, al igual que todas las religiones en otros lugares del planeta, crece a partir de inquietudes que sienten los seres humanos, pues por elementos geográficos, del clima, del cielo. Esas preguntas que se hacen, pues las van intentando responder por medio de estos dioses, ¿no? Sí. Además, tengo que comentar que ellos eran politeístas. Hay un escritor, ya de hace unos años, Anton Daimel, que publicó un libro en donde elenca 3.600 dioses, y de cada uno da su ficha y su referencia. Descansa en matemáticas, en el número básico, en el sistema sexagesimal sumerio. Son 3.600. Se han encontrado otras listas, la lista An-Anum, que los reducen a 2.600. Y cada vez, con el paso de los tiempos, cuando entraron otras civilizaciones en la zona de Mesopotamia, este número de dioses fue poco a poco reduciéndose, porque tendieron al enoteísmo, a la figura de un único dios, que será el dios Marduk. Aunque hay politeísmo, Marduk será el Enlil de los dioses, el Enki de los dioses. En su figura se centran todos los demás dioses. Pero en su origen, las dinastías primigenias, las dinastías de divinidades primigenias, son numerosísimas. Y naturalmente lo que veían en su alrededor era lo que les motivaba a creer, viendo su propia condición inferior con respecto a las grandes, a la gran naturaleza, las tormentas, las inundaciones, etcétera. No olvidemos el mito del diluvio, que también se origina aquí en la ciudad de Surrupak, donde hay un Noé sumerio que se llamaba Ziusudra, etcétera. Es decir, la nómina de dioses es enorme.
Y entre ellos están, como mencionabas antes, los famosos... Sí, lo de Nergal y Ereshkigal, que decíamos. No, yo te voy a preguntar por los Anunnaki, que ya. Bueno, toda esta historia, para los que nos están escuchando y no saben de qué estamos hablando, aparece yo creo que es sobre la década de los 60, 70, de los trabajos de un investigador ruso que acabó en Estados Unidos, Zecharia Sitchin. Que publicó varios libros en donde supuestamente... El 12º planeta. La escalera hacia el cielo, etcétera, en donde supuestamente traduciendo tablillas de aquella forma, yo tengo que decir, que yo no soy sumeriólogo, ¿no? Pero las cosas que he leído a Sitchin de egiptología, de textos egipcios, no sabe ni por dónde se anda. Es una tergiversación absoluta y ridícula en muchos casos, en la mayoría, de elementos clave de la iconografía, de la representación artística, del mundo egipcio y sobre todo de la traducción de textos, ¿no? Bueno, pues Sitchin dice que los Anunnaki, estos dioses celestes que estaban en lo alto de esta colina, pues que en realidad existieron y que fueron los que legaron, que vinieron de otro planeta y que legaron hace miles de años una serie de conocimientos a los sumerios, pues por medio de tecnologías que son prácticamente actuales, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo. Sitchin en los años 70 hacía acopio de esos elementos de la tecnología que él tenía a mano, ¿no? O sea, hablaba de cohetes para viajar al cielo. Ahora son transbordadores espaciales, nada tiene que ver con los cohetes, ¿no? Sitchin, si hubiera escrito en el siglo XXI, pues hubiera hablado de estos transbordadores, es decir, estaba condicionado terriblemente por la tecnología de su propio entorno, y los Anunnaki nada tienen que ver con estas, por lo menos no tenemos constancia de ello. En absoluto. Ni los textos nos hablan de eso. No. Los Anunnaki son 600 grandes dioses que están en el cielo. El número 600, esto es curioso. Y son unos seres divinos que en un momento determinado protestan y se sublevan contra el gran dios Enlil. Y estos Anunnaki son castigados 300 a bajar a la tierra, que son los Igigi, y otros 300 quedan en el cielo, que son los Anunnaki. Pues bien, como estaban sobrecargados de trabajo, tenían que hacerse sus templos, prepararse sus condimentos, etcétera, protestan al dios Enlil, al gran dios, diciéndole: mira, o nos creas algo que nos quite de en medio todo este trabajo, o aquí vamos a hacer algo contigo, porque incluso te podemos matar, porque es conocida entre la religión sumeria la muerte de dioses, incluso exprofeso. Bien, entonces a Enlil no se le ocurre otra cosa que coger a la gran diosa madre y al dios Ea Enki y decir: vamos a crear algo para que esta gente, estos dioses Anunnaki, no trabajen. Dice: vamos a crear a un Lilu. Un Lilu es un tonto, y un tonto es el hombre. Y entonces da origen a los mitos de la creación del hombre. Y entonces los Anunnaki quedan ya tranquilizados y siguen estando 300 en el cielo y 300 en el infierno. Pero ningún texto dice, naturalmente, que bajen. Bueno, bajad del cielo, porque en los textos dice que la realeza desciende de los cielos. Pero en cualquier religión, la judía... Exacto, pero no es que tuvieran unas naves, etcétera, para abajo. Yo este autor, yo lo leí, los 3 o 4 libros que tiene, por curiosidad, en fin, pues te distraes un rato. Sí, yo los leí, tengo que reconocer que los compré, los leí y digo lo que digo precisamente porque conozco bastante bien el trabajo que nos ha legado, ¿no? Y bueno, retomando un poco ya casi como última pregunta, hemos estado hablando de los textos y me venía a la cabeza, siempre hablamos de la escritura jeroglífica, un Sampolión, una piedra de Rosetta. ¿Cómo se descifra la escritura cuneiforme? Sí, se descifra a partir de la roca de Behistún, que está en la zona de lo que era Irán o la antigua Persia, y allí Rawlinson y otros autores, pues al encontrar varios textos en diferentes grafías y por método comparativo, sabiendo, por ejemplo, a partir de arameo y otras lenguas, pudieron establecer, en fin, unos paralelos. Exactamente, y a base de tanteo paralelos, igual que también Champollion con 2 o 3 palabras clave, Cleopatra y tal, pues lo mismo. Y de esta manera se consiguió el desciframiento. Pero, repito, últimamente hay muchas palabras del vocabulario, que ese vocabulario está en cerca de... Hay 2.000 signos de letras cuneiformes, 2.000 signos, que es una cosa enorme, están en revisión.
Y hay palabras que se traducen de manera distinta. Por ejemplo, en el poema de Gilgamesh, antes aparecía que la diosa Inanna o Ishtar se había enamorado de un topo. Hoy en día lo del topo no leen topo, piensa que es un elefante, con lo cual ya con esto está todo dicho, ¿no? Y por tanto está todo en revisión. Es importante, como hemos dicho en muchas ocasiones, la revisión de las antiguas, la colocación de antiguas bases, sobre todo en el siglo XIX, cuando se descifraron estas lenguas muertas y antiguas como el jeroglífico, el cuneiforme, etcétera. Pues hoy por hoy la investigación sigue avanzando y aportando nuevos datos para conocer un poquito más el mundo sumerio. Federico Lara Peinado, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, maestro, muchísimas gracias, como digo siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y de esta manera, pues en este momento, como digo, de una manera muy especial a ti, Federico. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de contribuir a la divulgación de los sumerios. Gracias. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pocas veces en Ser Historia hemos viajado a Irán. En los próximos minutos queremos hacerlo para conocer un país fascinante. Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace casi 3 años y desde luego que me cautivó. No solamente por su historia, su arqueología, sino también esa idea preconcebida que tenemos de los iraníes, de esa cultura cerrada, etcétera. Es una sociedad muy moderna, muy amable, muy hospitalaria, como sucede con muchos países árabes. Y quizá esto que estoy diciendo es el denominador común de muchas personas que han visitado y han tenido la oportunidad de conocer este maravilloso país, ¿no? Todas esas historias que nos han vendido en la televisión del eje del mal, que si tal, que si cual, pues queda un poco de lado cuando ponemos el pie en la capital, en Teherán o en cualquiera de sus otros maravillosos lugares, que nos ofrece una historia milenaria y que, como decía ahora, en los próximos minutos vamos a intentar conocer un poquito más de cerca de la mano de nuestro invitado Joaquín Velázquez. Bienvenido a Ser Historia. Hola, buenas. Joaquín Velázquez estuvo ya hace unas temporadas con nosotros hablando del tema al que había dedicado su tesis doctoral, vinculada a los caminos y las vías en época persa, y acaba de publicar con Dilema un libro titulado precisamente Los caminos reales del imperio persa aqueménida. Joaquín, tú conoces Irán, compartes un poco lo que digo, ¿no? La idea esa preconcebida de mucha gente de que tú vas a ir allí, te van a secuestrar, te van a no sé qué, pues igual que me sucede con Egipto, ¿no? Pero quizás con Irán, como lo tenemos más satanizado, salvando las distancias, en cambio el país es un país maravilloso. Yo recuerdo pues, Teherán con esas avenidas enormes, una ciudad muy, muy, muy moderna, contemporánea. Sí, efectivamente. A mí, la verdad, lo que más me impresionó fue cuando estuve en Sirak, que es una ciudad que se encuentra muy cerca de los restos arqueológicos de Persépolis, y la verdad es que el trato de las personas fue espectacular. Todo el mundo te paraba, te hacía fotos, te preguntaba de dónde venías, todo el mundo welcome to Irán. La verdad, gente bastante maravillosa y hospitalaria. Uh-huh. Tú eres alumno de Federico Lara Peinado, muy buen amigo de este programa. ¿Por qué te interesaste por el mundo iraní y en concreto por el mundo persa? Pues la verdad a mí es que siempre me ha interesado la historia antigua. Y empecé otra carrera, pero yo siempre quería hacer historia. Por X motivos, pues al final conseguí hacer el cambio. Y la historia antigua siempre me ha interesado. Me interesaban mucho los romanos, los griegos. Entonces yo cuando empecé a estudiar y a leer libros sobre la historia de Roma y sobre la historia de Grecia, pues se hablaban de pueblos como los persas, los partos, los sasánidas, y no sé, y vi que en la historiografía española estos temas no eran muy, muy tratados y comenzó a llamarme bastante la atención. Uh-huh. Y por eso me decidí por este camino. Estás hablando en España, pues
Yo imagino que los estudios dedicados al mundo persa están un poco en el mismo estadio que la egiptología o la acadiología, sumeriología hace 20 años, ¿no? en sí, España, efectivamente, ¿no? O sea, porque ahora muy poca gente. Ahora yo sé que hay gente ya que está estudiando más sobre el periodo aqueménida, que están estudiando el doctorado sobre el periodo aqueménida, y creo que en los próximos años habrá más historiadores dedicados a estos temas. ¿Quiénes son los pioneros a nivel mundial de...? Pues la verdad son sobre todo los alemanes, que empezaron a excavar en Pasargada y Persépolis, también el descubrimiento de la inscripción de Beistún, que fue muy importante también para el desciframiento de la lengua acadia, y sobre todo franceses, alemanes, sobre todo los primeros viajeros decimonónicos que empezaron a hacer dibujos de los restos arqueológicos y de las inscripciones que allí observaron. Porque el mundo persa ha quedado un poco a la sombra de Alejandro Magno como el enemigo derrotado de Alejandro, ¿no? Y ha quedado un poco ahí en segundo plano. Sí, también como el enemigo derrotado de los griegos, de las guerras denominadas médicas. Tenemos esa visión de un imperio, ¿cómo decirlo?, bárbaro, que no estaba desarrollado. Es una visión un poco que tenemos, que nos han legado los griegos del imperio persa. Y sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en el estudio del imperio persa, en su multiculturalidad, nos encontramos con un imperio fascinante, que estaba altamente administrado, y que prácticamente, salvo estos enfrentamientos con los griegos, siempre tuvo, y bueno, también hay que decir, la independencia durante unos años de Egipto, siempre se mantuvo estable en sus fronteras. O sea, tuvo peleas dinásticas, pero nunca amenazaron la integridad del imperio. Aquí siempre en Ser Historia, cuando hemos hablado de Egipto y ya saben que la cabra tira al monte, pues siempre me habrán oído hablar de que hay que visitar Egipto, bla, bla, pero desde luego también, escuchando a Joaquín Velázquez, a uno le entran ganas de volver, en mi caso, a Irán y descubrirlo un poquito mejor. Irán es un país fascinante que merece unas buenas vacaciones y una visita para disfrutar toda su historia. Publicado por la editorial Dilema, Los caminos reales del imperio persa aqueménida, cuyo autor Joaquín Velázquez nos ha acompañado aquí en Ser Historia en los últimos minutos. Joaquín, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. En el año 1956 vio en Estados Unidos la luz un libro fascinante que a los pocos años fue traducido al castellano, al español, publicado por AIMA, con el título La historia empieza en Sumer. El autor era un ucraniano asentado en Estados Unidos, Samuel Noah Kramer, un investigador asiriólogo de la Universidad de Pensilvania, que yo creo que fue el pionero en divulgar y en dar a conocer la cultura de los sumerios. Poca gente lo sabe, pero él fue la clave para decodificar muchos de los misterios que Leonard Bulley encontró en las tumbas reales de Ur, con esos textos que uno de ellos permitió identificar las tumbas como tumbas de personajes importantes, tumbas de reyes. Samuel Noah Kramer es quizá una de las personas más importantes de la asiriología, de la sumeriología en el siglo XX, y queríamos un poco recordar su figura de la mano de este libro y sobre todo de la última edición en español publicado por Alianza, cuyo prologuista nos acompaña en los estudios de Ser Historia, Federico Lara Peinado. Bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias. Federico Lara Peinado es para mí un maestro. Nunca fue mi profesor, no tuve la suerte de estudiar con él,
pero lo conozco desde hace casi 25 años. Él era un asiduo de la Universidad de Valladolid para conferencias, cursos, y allí estaba el pequeño Nacho Ares en primera fila, como siempre, atendiendo vivamente sus conferencias, y sobre todo porque él fue pionero, desde luego ya su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid de Historia Antigua, como uno de los primeros investigadores en España en publicar y en fomentar no solamente la egiptología, que es mi verdadera pasión, sino también la asiriología, la sumeriología, todo aquello relacionado con el mundo de Mesopotamia. Federico, la primera pregunta que le quiero hacer: ¿la historia empieza en Sumer, como decía Samuel Noah Kramer? Técnicamente podemos decir que sí. Habida cuenta de que si entendemos historia en el momento en que hay documento escrito, evidentemente los primeros documentos escritos se localizan en Sumer. Ahora bien, últimamente en las zonas de Yugoslavia, concretamente en la localidad de Vinça, han aparecido unos textos, unas escrituras que son un par de milenios anteriores a los sumerios. Ello quiere decir que a lo mejor podríamos retrotraer la historia, no empezarla en Sumer, sino empezarla en Europa Oriental. Pero técnicamente los textos traducidos, escritos, comprensibles son los de Sumer, y por tanto tenemos que aceptar la hipótesis de Samuel Noah Kramer de que la historia empieza en Sumer. Sumer se ubica en la zona más meridional del actual Irak, en el Golfo Pérsico, y era quizá uno de los focos de investigación y de trabajo más destacados de Samuel Noah Kramer, este investigador que nació en Ucrania y que tuvo que huir, como muchos coetáneos, con muchos contemporáneos, en el primer tercio del siglo XX a Estados Unidos, ¿no? Sabemos por su propia autobiografía, puesto que él escribió poco antes de fallecer, escribió su autobiografía muy interesante, que tuvo que huir de Kiev, donde vivía su familia, a Estados Unidos, para evitar los pogrom que realizaba el zar Nicolás II. Fue hijo de una familia humilde, puede decirse. Su padre era profesor de Talmud, ellos son judíos, y por tanto los primeros momentos en Estados Unidos fueron bastante críticos desde el punto de vista material, pero pudo realizar estudios con gran sacrificio por parte de su padre, sobre todo, y allí tuvo la suerte de conocer a Speiser, un gran asiriólogo del momento, y también a Povel, los cuales le introdujeron en el mundo de la asiriología, y dejó los estudios primero de derecho que había hecho, después de filosofía y después de egiptología. Kramer también fue egiptólogo y se dedicó al estudio de los sumerios, siendo la autoridad máxima de su época, y bueno, hemos de esperar todavía lustros para que salga otra figura de su talle intelectual. Samuel Noah Kramer, como digo, fue un verdadero pionero en todo aquello relacionado con la investigación y sobre todo la divulgación. Escribir libros para el gran público en donde se daba a conocer los orígenes de la civilización, de la cultura sumeria. En su trabajo La historia empieza en Sumer, que usted, Federico, hace el prólogo en la edición de Alianza del año 2010, proporciona un listado de aspectos sociales, políticos, culturales, que ya se veían en la cultura sumeria y que hoy los tenemos asumidos como algo absolutamente cotidiano, y lo que nos hace ver, como decía yo en la introducción, que no hay nada nuevo bajo el sol, que la vida y los actos del ser humano tienen más de 5.000 años y siempre hemos casi sido cortados por el mismo patrón, ¿no? Lo que hizo Kramer, y además fue de éxito notabilísimo, fue gracias a impulsos de otro profesor francés, Bottegau, quien le animó a cambiar el título del libro, puesto que La historia empieza en Sumer originalmente se había llamado las tabletas o tablillas de Sumer, y no vendía apenas ejemplares. En contacto con Bottegau le dijo que cambiase el título, y la sorpresa fue que la primera edición francesa, en cuestión de 3 meses, vendieron 50.000 ejemplares. Eso provocó, diríamos, una apertura para todas las lenguas cultas, y a partir de entonces se han sucedido las ediciones prácticamente ininterrumpidas. Es casi se ha convertido en la historia de la arqueología un clásico, no tanto como Dioses, tumbas y sabios de Zvi Zaram, pero prácticamente igual. Es un clásico y un referente aún hoy, que han pasado 60 años desde que fue escrito. Sí, en efecto. Además, es un libro
que no está impuesto por los profesores como libro de lectura. Son los propios estudiantes los que ya, una vez que acceden a él, quedan tan sobrecogidos, apasionados por este libro, que hace que sea un bestseller, pero sin discusión. Uh-huh. Echamos un vistazo al índice, podemos encontrar algunas de las referencias a las que a las que he aludido ahora y que nos hace ver, pues eso, las primeras escuelas, el primer ejemplo de pelotilla, ¿no? El primer gamberro, la primera guerra de nervios, el primer parlamento, son elementos, como digo, de nuestra vida cotidiana, hoy absolutamente asumidos por todos, que nos choca encontrarlos en una cultura del tercer milenio, del cuarto milenio antes de nuestra era. Bueno, el libro tiene una serie de presupuestos, en concreto 39, de los primeros hechos de la historia. En plan irónico podríamos decir que menos la televisión, Internet y Coca-Cola, los sumerios lo inventaron todo. Y esto se echa de ver precisamente en este apasionante libro. Cuando usted comentaba de las primeras escuelas, efectivamente se han detectado tablillas donde se recoge la figura del maestro, en las etubba. El maestro se llamaba Ummia, que es el experto. También las tablillas nos demuestran la vida de los estudiantes, que era exactamente igual que la de nuestros días. No asistían a clases, sufrían castigos. Está el ejemplo del pelotilla, un alumno que tiene malas notas, pero le dice a su padre: papá, ¿por qué no invitas al profesor y lo obsequias? Y entonces el padre invita al profesor, lo obsequia, dice que le viste con un traje nuevo, le da dinero, lo agasaja, y entonces el maestro, de una manera cínica, dice: tú, hijo mío, ahora sí que eres un gran estudiante y vas a ser un hombre de provecho. Por tanto, es el primer ejemplo de pelota que se conoce de la historia. Qué grandes los sumerios, por favor. Sí, y además, como contraste también, recoge Kramer el primer crimen de la historia, que también es una cosa muy curiosa. Narra lo siguiente: 3 hombres matan a un señor y le comentan el crimen a la esposa de este señor. La esposa no dice nada, tiene miedo a las autoridades, pero al final se entera el rey, monta un consejo de 9 expertos y deciden a ver qué hacen con esta señora, porque ha sido una encubridora. Y según Kramer, dice que la perdonan, porque uno de los defensores de esta señora dice que el marido no le había dado alimentos, la había pegado, no la trataba bien, etcétera, etcétera, y la dan como nada, no culpable. Sin embargo, hay otro especialista que dice que esa interpretación no es correcta y dice que ese primer crimen se castiga y que la señora recibe el castigo y es condenada a muerte. Por tanto, todavía hay textos que son susceptibles de interpretación. Uh-huh. Y luego, como contraste, tenemos también la primera pecera de la historia. Es decir, hay un aficionado a las especies piscícolas que conocía más de 200 especies de peces, porque hay unos diccionarios bilingües donde se dan los nombres de los peces, y que se construyó en Nippur una especie de pecera, y lo recoge Kramer como hecho curioso. Y también en estos aspectos hay, el primer legislador de la historia, el primer código, que no es el de Hammurabi, en contra de lo que mucha gente pueda creer, sino anterior a Hammurabi tenemos el código de Lipitistar, tenemos el código de Bilalama y el que aporta Kramer, que lo descubrió él, que es el código de Ur-Nama o Ur-Nammu, que es el primer código de la humanidad. También fue en Sumer, evidentemente. Uh-huh. La historia empieza en Sumer, es el libro de Samuel Noah Kramer, que en estos minutos hemos querido rememorar un poco de la mano de Federico Lara Peinado, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, y que, como digo, es un verdadero placer, maestro, tenerle con nosotros aquí en estos micrófonos haciendo un poquito de historia. Muchísimas gracias, Federico. Pues a usted, y solamente como apostilla decir que también recoge la primera canción de cuna. O sea, la primera canción de cuna de una madre que se preocupa porque su hijo duerma porque tiene unas fiebres, también se recoge en este libro. Por tanto, yo invito a todos los oyentes de Ser Historia a que se animen y relean o lean este apasionante libro. Muchas gracias. Y lo digo yo, que soy un egiptólogo, los sumerios me encantan, y la figura de Gudea que aparece en la portada de esta edición antigua es uno de mis favos, como dicen ahora los jóvenes. Muchísimas gracias, Federico. A usted, gracias.
Llegamos al último programa de esta 15ª temporada. La semana que viene, como decía al principio, comenzamos la nueva temporada de Ser Historia con una salida muy especial, no os lo podéis perder. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano en la producción, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono y en la dirección vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene, que comenzamos una nueva temporada, la 16ª. Hasta entonces, feliz semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.